Gracias, señor presidente. Señorías, permítanme que, en primer lugar, salude al viceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias y a todos los representantes del sector platanero de Canarias que hoy nos acompañan. Y quiero empezar mi intervención un poco como el otro día, que era el plátano para los canarios. Ese paisaje desde el mirador del Time, desde el mirador de Humboldt, y unos plátanos y un paisaje que o resolvemos su viabilidad y su futuro, o va a cambiar el paisaje de Canarias, va a cambiar la posibilidad de empleo en zonas, como decía el otro día, donde supone el 75% de los puestos de trabajo, el 50%, el 30% en Tazacorte, en Tijarafe, en Barlovento, en Los Silos o en Buenavista, en Tenerife, pero fundamentalmente en la isla de La Palma. El tema medioambiental, lo que supone para la huella de carbono, el que los plátanos vengan a Europa desde Canarias y no desde Latinoamérica. Y también, porque es importante, lo que supone para el coste de la cesta de la compra de Canarias, que esos 450 camiones, 9 millones de toneladas que salen todas las semanas de Canarias, entre 3 y 4 barcos a la península, puedan venir con las mercancías que necesita nuestra tierra. Hoy traigo una moción que espero contar con el consenso político, que lo que quiere sobre todo es esas medidas imprescindibles para dar viabilidad y futuro a un producto que, como digo, es de cercanía, que es ecológico y que además sustenta una forma de vida en nuestra tierra. Para ello, nosotros consideramos que se dan las condiciones para que entre en funcionamiento lo que son las compensaciones al transporte del plátano. Canarias no quiere tener un plátano subvencionado. Canarias quiere tener un plátano que pueda competir en igualdad de condiciones con la banana y con el plátano de terceros países, que en este momento no se puede competir porque ni la reglamentación fitosanitaria europea pues puede serlo, ni por los costes de producción y, sobre todo, también por esa posible entrada con objetivos determinados en la península ibérica del plátano africano y, sobre todo, de las grandes multinacionales americanas, que su objetivo es la península ibérica para destruir, que desaparezca y hacerse con todo el mercado español y Portugal. Por eso presentamos 5 propuestas. La primera de ellas, como saben, es que se active la previsión que había en el Decreto del Transporte de Mercancías del año 2011, donde se decía claramente que en el momento que hubiera esa bajada de aranceles y de precios, se activaría la introducción de la ficha financiera del plátano. Que sepan que ya en el régimen económico y fiscal, el documento que está aquí en las Cortes, se prevé el 100% de la compensación al transporte de mercancía, con lo cual el plátano tendrá su propia ficha financiera de transporte a partir del 2018 de una forma evolutiva y que, desde luego, no va a ir en menoscabo del resto de las mercancías agrícolas e industriales de Canarias. No hay ya justificación para penalizar pues al producto de exportación más importante de nuestra tierra. Si no se hace esa compensación del transporte marítimo y aéreo para la producción platanera, no va a haber viabilidad. El segundo punto que planteamos en el ámbito de la Unión Europea, esa reactivación del Grupo de Amigos del Plátano de los gobiernos de España, Francia y Portugal, junto con los gobiernos de las islas y con el propio sector productivo, para que se implique. Y estamos también, que es muy importante, y nosotros consideramos que no solo un tema del Ministerio de Agricultura, que se tiene que implicar también el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Comercio para que se reconozca la ayuda comunitaria que tiene que ser actualizada después de los acontecimientos que sucedieron en el 2010. El otro día la ministra estaba muy tranquila. Nosotros
todo el sector no está tranquilo. Las cosas en Europa hay que currárselas y hay que trabajárselas, y con tiempo, y con unión, y con información. En el ámbito nacional, nosotros creemos que los importadores de terceros países, como decía anteriormente, están concentrando su atracción fundamentalmente en España y Portugal, con precios de derribo, para hacerse con el mercado con la desaparición del cultivo nacional, y por eso creemos que debe haber un marco formal y permanente del Ministerio con los productores y con la comunidad autónoma para poder hacer seguimiento y para poder tomar las medidas que se consideren convenientes. Y en el ámbito de gestión de la crisis hay que decir que la rentabilidad negativa ha llevado a un tema de contención de pérdidas y de solidaridad de los productores. Ha habido millones de plátanos que se han financiado el transporte hasta la península por el propio sector para los bancos de alimentos en la península, y que ha sido muy importante el camino que se habría ido con respecto a las exportaciones a Marruecos. La producción de Marruecos es estacional, tiene una serie de aranceles, y nosotros lo que estamos pidiendo en nuestra moción es que se llegue a un acuerdo en la negociación con Marruecos que permita que en las épocas que no son las épocas de Marruecos se permitan contingentes y cupos a lo que es la producción canaria. Termino. Del año 2008-2009, mi compañero José Luis Pérez Telo, Palmero, como varios de los diputados que van a intervenir, hablaba del plátano. Hemos tenido la mala suerte muchas veces que cuando se estaba en la oposición aquí en el Congreso se decía una cosa y cuando se estaba en el Gobierno se decía otro. Yo creo que hoy lo bueno es que haya consenso político, que el Gobierno se sienta impulsado y se sienta respaldado por todas las fuerzas políticas, como sucedió en el Parlamento de Canarias y como sucedió aquí. Que el sector del plátano, que es vital para nuestra tierra, en empleo, en temas medioambientales, en paisajístico, pueda luchar en igualdad de condiciones, fíjense en lo que les digo, con las grandes multinacionales, con las grandes bananas, porque forma parte de nuestro recuerdo. Los canarios, cuando iban a América, se llevaban una saca, y en esa saca, para ese viaje hasta América, hasta Venezuela, iban cebollas, unos paquetes de gofio y unas manillas de plátanos verdes. Los niños canarios íbamos al colegio en los años 60 con nuestro bollo y nuestro plátano, hacíamos un agujerito y lo metíamos. El plátano forma parte también de nuestra historia familiar, de nuestra historia como pueblo canario. Y yo quiero decirle a Podemos que me parece interesante su moción, pero en aras al consenso político vamos a no tramitarla, mantener la moción como es, para que esta moción pueda salir por unanimidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Oramas. Para la defensa de las